¿Qué tal, colegas? Buenos días, Buenas tardes. noches o madrugadas. No sé en qué momento gusten de sintonizar su podcast jurídico favorito. Ay, y en esta ocasión traemos un tema, pues, Llévele de novedad. sí, Ah, generó clickbait principalmente. Pues la reforma una más a la ley de amparo. y demuestra quiénes son haters de la 4T. Y que además no leyeron tal cual, ¿no? O sea, Dios mío. y peor aún que llevan al menos unas 4 reformas a la ley de amparo que no han leído también. Sí. Sí. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por lo que sí es reforma o por lo que no es reforma? Pues yo creo que arrancamos con la reacción que ha tenido esto. Porque han salido ahí publicaciones, bueno, hasta ponen féretros. Descanse en paz el juicio de amparo, una vez más. Sí, una vez más. Cuando, bueno, para empezar hemos dicho que el juicio de amparo no es la panacea. No. Y esto de que protege tus derechos y todo eso, no. No, eso es nada más se queda en un bonito eslogan que en su momento quiso promover ahí el Poder Judicial de la Federación, pero, o sea, no. O sea, realmente no es una cuestión que sea, pues, este recurso efectivo, ¿no? Que tanto nos han querido... Sencillo y efectivo. Sí, dices. vender y no. O sea, no lo es, nunca lo fue. Y estas reformas, pues, mira, la verdad es que ni lo han empeorado, pero tampoco lo han mejorado. Sí. Vamos por partes. La reforma contiene una obscena cantidad de modificaciones a la ley de amparo para cambiar de quejoso a persona quejosa, Eso sí es tercero reforma. interesado a persona tercera interesada. Sí. No vaya a ser que sea un dinosaurio quejoso. Sí, un perrito quejoso. Sí, un perrito quejoso, ¿no? Bueno, está el perrito ministro de la Suprema Corte, entonces sí, ahí sí. sí cabría hacer la aclaración. Podría ser, pero híjole, son cosas que pues son intrascendentes, a menos de que algún juez federal se le vaya a ocurrir sobreseer, desechar una demanda de amparo porque no le puso persona quejosa. Ay, mira, así como andan de repente, puede ser materia de prevención. Sí. Que aclare cuál es la persona quejosa. Sí. Sí, porque le pusiste quejoso, ¿no? En vez de persona quejosa. Me hubieran puesto le quejose. Le quejosé. Sí, claro. Híjole. El camarada quejoso. Eso para esta horda de reacciones que hubo, eso sí es reforma. Sí. Eso sí es novedad. Sí. Algo que no es novedad es el tema de... y que causó un poquito de revuelo, porque dices, pues eso ya estaba. Sí. ¿No? Lo de los efectos generales. Eso viene desde... Y lo comentamos en su momento también, me parece. Como de que 2 reformas atrás a la ley de amparo y a la Constitución también, si no mal recuerdo. De que pues otra vez, ¿no? Algo que de por sí ya no era posible hacer, ¿no? Los efectos generales a las suspensiones. Pues bueno, eso es algo que ya estaba ahí. Es que nunca fue noticia, nunca fue. La fórmula Otero existe por una razón desde el siglo XIX. No la hemos querido cambiar, no hemos querido tocar la sacrosanta fórmula Otero. Y hasta en tanto no se reforme, o sea, hasta en tanto la Constitución no diga otra cosa, poniéndome el saco de Pérez Dayán tan satanizado actualmente, en tanto no diga otra cosa, pues sigue habiendo fórmula Otero, nos guste o no. Es que, híjole, yo siempre he pensado, ¿no? Y ya lo he llegado a mencionar en episodios anteriores, ¿no? Yo creo que la ley de amparo propiamente no estaba hecha para amparo contra leyes. Sí. Justamente por un tema de efectos generales que pudieran llegar a tener, sí, ¿no? Algunas de las concesiones o suspensiones sobre la misma, ¿no? Porque hay legislación que uno pudiera tratar de acudir a juicio de amparo, pero que por mucho la aplicación y pues bueno, en un momento termina la posible concesión del amparo, pues puede tener un efecto general, no solamente respetando, ¿no? El tema de la fórmula Otero, y pues no, o sea, justamente por eso no es el camino, ¿no? Y tenemos otras acciones, ¿no? Que es la acción de inconstitucionalidad y otros mecanismos que aquí, si acaso, pues el tema es, pues, que no están hechos para el ciudadano de a pie. Sí. Pero, pues, que hace falta una instrumentalización jurídica ahí, pero que no es culpa propiamente de la ley de amparo. No. Y híjole, esta parte de la reforma
se volvió así como el boom es que es casi Satanás mismo, junto con la pésima lectura de la reforma al 217 de la ley de amparo. Sí, eso y la falta de comprensión lectora también de algunos colegas que, híjole, que algunos me sorprendieron que dices, híjole, es que tú das clases de constitucional, amigo, ¿cómo? Sí. Para empezar, creo que vamos a ahondar en que al momento en que se hace una reforma, dice el decreto clarito, para quedar como sigue, 2 puntos y aparte. Se entendería que en aquellas partes donde hay puntos suspensivos, corchetes o ese tipo de cosas, quiere decir que esa parte se queda intocada. Así es. Entonces, partiendo de esa premisa, si decía 217, puntos suspensivos, se deroga, puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos, quiere decir que es el segundo párrafo nada más el que estamos derogando. Sí. No estamos derogando todo el artículo 217. Sí, porque fue uno que causó ahí bastante revuelo y que justamente, ¿no? Es de repente esa falta de conocimiento de cómo interpretar los temas de reformas. Sí. Al momento de que uno lee en el Diario Oficial de la Federación una reforma, justamente no tienes que tener esta noción de pues, ciertos significados, ¿no? De este tipo de puntuaciones, ¿no? Lo que significan y lo que implican en una reforma, ¿no? Sí. Entonces, como bien lo indicas, normalmente esos puntos suspensivos significa que esos párrafos quedaron intocados. Sí. Digo, lamentablemente nuestros flamantes legisladores no tuvieron el latino de decir se deroga el segundo párrafo del 217, que eso hubiera sido una norma más clara, sí, ¿no? Pero al momento de ver el quedar como sigue y observarlo así, pues bueno, nos queda claro de una simple inferencia que es el segundo párrafo, que, spoiler, se refería a las salas de la corte, que, otro ya no spoiler, ya no existen. Sí. Sí. Ya no tienen por qué, ya no hay razón de, era la obligatoriedad de la jurisprudencia de las salas, que ya no existen, ya no pueden emitir jurisprudencia porque técnicamente ya no existen. Así es, esto incluso el tema es únicamente que el régimen transitorio tendrá que establecer que obviamente antes de la reforma, la jurisprudencia que se emitió por las propias salas continúa siendo obligatoria, pero que obviamente puede ser materia de una sustitución por parte del Pleno. Sí. ¿No? Que eso, pues vamos, ¿en qué afecta? Pues no, o sea, insisto, realmente las reacciones me sorprenden porque, insisto, o sea, significa que no han leído al menos las últimas 3 reformas a la ley de amparo, que son justamente todas las aberraciones de las que se están quejando. Pero dices, híjole, ¿no? Como el meme ahí de Bucky, ¿no? De Los Increíbles, ¿no? Es pues llevas 15 años tarde. Sí. ¿No? O sea, eso ya se había modificado. Sí. ¿No? Lo que estás leyendo ahorita, si acaso, lo nuevo, lo que se está modificando ahorita es porque dice el órgano de control judicial. Sí. O porque dice que es la persona quejosa. Sí. Realmente no hay una reforma pues, relativamente sustancial en esta publicación reciente a la ley de amparo, excepto el tema de, pues llamémoslos los asuntos urgentes. Sí. La agenda nacional. Sí. Vamos, que ahora puede... Que esa reforma tiene nombre. Sí. Yo le podría decir que es la reforma del caso Electra. Sí. Tal cual. Sí. O sea que ahora... De Grupo Salinas. Se pueden establecer ahí ciertos casos a los que hay que meterles el acelerador porque tiene que ser por el interés nacional. Que yo me quedo pensando, híjole, todos los asuntos que llegan a la corte se supone que son de importancia y trascendencia. ¿Sí? De hecho, el haber reducido el número de ministros me parece que es un error, porque en realidad la cantidad que tienen en la Suprema Corte de Asuntos es inmensa. Sí, de por sí un asunto que se va a la corte, pues ya hablaste que pues se te va a ir un año más. Sí. Ahí, híjole, ahí es una cuestión como de pues cruzar los dedos y ver las listas y ver las listas y seguir viendo las listas. Sí. No sean los amparos contra la reforma, porque esos los listamos rapidísimo, bueno. ¿no? Sí, no, o sea, realmente, o sea, para los simples mortales, cuando te llega a tocar que se admita, ¿no? Que la Suprema diga, bueno, sí es de interés. Sí. Pues en un momento determinado
lo que implica pues es justamente eso, ¿no? Que pues uno se va a aventar ahí un año, año y medio, Sí, a veces más, sí. pues esperando a que se resuelva, ¿no? Y pues ahora todavía con esta reforma, ¿no? Donde las partes que sí se reformaron, pues ahora significa que se te pueden colar a la fila. Sí, porque Llega el influyentismo por ahí, ¿no? Yo conozco al presidente y pásele. es que creo que ese es el gran problema. El sistema de justicia en general tiene una situación de influyentismo porque no es, o sea, no es una máquina. Si la presidencia de la corte fuera una inteligencia artificial que listara los asuntos de manera completamente aleatoria, Sí, yo diría, va, sí, sí hay necesidad quizá de decirle que este asunto me urge un poco más. Sí. Pero en estos casos, híjole, es que es obscena sí. la situación de que el presidente puede decir, pues, ¿sabes qué? Que este asunto me urge. Y urge para ayer. Sí. Y lo listas, ¿no? Y tiene Sí. que ser porque es ya de urgencia, ¿no? Como la Sí. famosa iniciativa preferente, que también Sí. está en el legislativo, que demuestra una vez más, por si necesitábamos más pruebas, del hiperpresidencialismo que hay Sí. en México. O sea, el presidente tiene ese máximo influencia sobre el legislativo de decirle te apuras con estas reformas Sí. y ahora sobre judicial. el judicial te apuras con estas resoluciones. Sí. Que, ojo, aquí va a depender mucho cómo quede la configuración de la nueva corte. ¿Con Yasmín de presidenta? Ojalá. Técnicamente, y también algo de lo que se ha hablado, ¿no? En algunos grupos, ¿no? Algunos colegas, pues es de que pues casi que el asunto va a traer línea. Sí. Y sí, ¿no? Porque pues digo, una cuestión es de derecho y la de hecho, ¿no? Pues de derecho, pues lo único que faculta es que pues se tendrá un listado preferente, ¿no? Lo van a poner hasta arriba en la lista de asuntos por resolver. Pero eso no significa que se va a resolver favorable para el Estado en un momento dado, ¿no? O sea, Bueno, pero simio no mata simio. justo es a lo que voy. Eso por cuanto al tema legal, ¿no? A lo normativo. Ya en las cuestiones de hecho, Sí. pues obviamente va a traer línea, ¿no? De que Sí. te apuras, lo sacas rápido, pero además lo sacas a favor. En este sentido, sí. Sí. Porque cuando uno como mortal va al colegiado No, y bueno. les dice, oiga, me parece, tengo la impresión de que este asunto ya tiene ratito acá y sería posible que lo listaran pronto, al día siguiente sale en contra. Sí. Sí. Pero Sí. fue preferente, ¿no? Sí. Se le da esa preferencia al ciudadano, ¿no? Sí, claro. Sí, no, oiga, disculpe, pero ¿será posible que saquen mi expediente ahí del banquito que está medio cojo para que lo puedan resolver? Y El que causa está molestias, ¿no? sosteniendo el nacimiento a pesar de que ya no estamos Sí, en ¿no? diciembre. Todavía. ¿no? Es que nada más lo tapan y Sí. ya para que no se tomen la molestia de volverlo a poner y acomodar, Sí, nada más sí, lo sí. tapan y ya no pasa nada. Y los expedientes que están allá abajo, pues allá abajo se quedarán. Ahí se quedarán, sí, por los siglos de los siglos. Híjole, si no fuera que esta reforma da cuenta de ese influyentismo Sí. y de esa... sería algo plausible, ¿no? Hay otro tema que creo que también era importante que se incluyera en la reforma, que lo celebro en parte, Sí. aunque me parece que faltó reglamentación en régimen transitorio, es la inclusión del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Sí, supletorio. ya era necesario, sí. Ya era necesario porque, bueno, es que iba a llegar el punto en el que ya Se nos tuviéramos venía 2027. derogado, Sí. sí, el Código Nacional de Procedimientos y entonces cuál es la norma supletoria. Sí, Pero el problema es que tal pareciera, así de una lectura integral, que ya a fecha de grabación de este podcast, ya el Ujú. juicio de amparo se suplementa, tiene sí. que suplementar únicamente del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que establece, por ejemplo, audiencias orales, Sí. que establece otro régimen para la admisión de pruebas como la pericial Sí. o ese tipo de cosas, y que van a chocar un poco con el código, con la ley de amparo, y además con la instrumentalización que hay hasta la fecha. Mira, ahí nos van a salir con la cuestión de... es una interpretación factible, Sí. ¿no? De especialidad de la norma.
O sea, nos vamos a atender a las reglas especiales contenidas en la ley de amparo y vamos a seguir haciendo las cosas como siempre las hemos hecho. Sí. Y nos van a salir con eso, ¿no? Sí. Si acaso en cuestiones no reglamentadas de forma adecuada por la ley de amparo, pues ahí va la supletoriedad, ¿no? Como debe de ser. Como debe ser. Sí, como debe de ser la supletoriedad cuando se aplica bien. El tema es que pues realmente es mínima. Sí. Mínima, o sea, realmente la ley de amparo como norma especial pues reglamenta hasta el trámite de los incidentes, vaya, o sea, Sí. realmente no da mucho lugar a un tema de supletoriedad y donde de repente queda alguna duda, pues viene la jurisprudencia. Sí. Que, ojo, no debería ser No. primero la jurisprudencia, Sí. entra la norma Sí. supletoria, porque, spoiler, y aunque no les guste, compañeros del PJF, la jurisprudencia no es derogatoria de la ley. Sí. Sí. Pero el asunto es que faltó régimen transitorio de decir, a ver, sí, ya está vigente que es el Código Nacional de Procedimientos, pero esto no va a tener aplicación sino hasta que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sea aplicable Sí. a nivel federal. Sí, Es porque decir, que se emita la declaratoria federal. así es. Sí, es justo a lo que iba, ¿no? Es que el propio consejo o próximamente órgano de control, Sí. pues tendrá que hacer la declaratoria de aplicación del Código Nacional, cosa que pues no han hecho Sí. y que pues ahora ya traen ahí la supletoriedad de, de la ley de amparo. Sí. Entonces ya no la necesitan. Si la necesitan, ¿qué es lo que van a hacer? Digo, yo sé que de todas maneras tendrían que hacer la declaratoria porque pues tienen procedimientos civiles de índole federal, independientemente de la supletoriedad que tiene también el código en relación a procesos mercantiles, que también son Sí. un grueso de los procesos que lleva la federación, y pues bueno, en general con otro tipo de trámites. Pero pues de momento, a lo que dice la ley de amparo, pues ya es directo con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Así es, o sea, que en este momento cualquier cosa que la ley de amparo no reglamente Sí. de manera expresa y que no se pueda siquiera inferir de una interpretación de esa norma, tendremos que acudir al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tiene una forma de tramitación completamente distinta Muy diferente. a la del juicio de amparo, y que además son como el agua y el aceite, porque el juicio de amparo se ha tramitado siempre de manera escrita. Y no Y tendría por qué transitar- cambiar. Transitar a un régimen oral en juicio de amparo se me antoja una pifia. Sí. Completamente. Sí, yo no le veo sentido a la oralidad en el juicio de amparo. O sea, es de los pocos procesos que no lo veo ni más, o sea, no lo veo como un beneficio práctico. No. Porque, pues, técnicamente lo que implica la oralidad para los procesos del orden común, pues es un poquito de celeridad, ¿no? Un poquito de practicidad y bueno, al menos yo he sido testigo de esta practicidad, Sí. ¿no? Por ejemplo, en los tan amados tuyos juicios laborales. Así. Y fíjate que, o sea, sí hay un cambio, ¿no? Sí. Las dinámicas en audiencia, pues ya son dinámicas, ¿no? Que eso ya se celebra. Los ¿no? orales mercantiles. Los, que la en los verdad a propios mí sí orales me gustan, mercantiles sí. también se nota, ¿no? Hasta uno va con más entusiasmo a la audiencia, ¿no? Sí. A ver cómo se pone. Pero sí, digo, pero esto trasladarlo al juicio de amparo, pues es inviable, porque además, pues ya todo se dijo por escrito, Sí. una audiencia oral como, ¿para qué? Sí. Vamos, salvo casos de actos reclamados muy concretos, Ujú. normalmente uno... ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una audiencia constitucional? No, jamás. sea, nunca he ido a una audiencia constitucional. Yo una sola vez, y esto, ¿en qué? ¿10, 15 años de práctica? Dice uno. 15. O sea, una vez en 15 años no da. Sí. No da realmente. Seguramente hay colegas que han asistido más veces a audiencias constitucionales, tendrán un poco más de experiencia en ellas que yo, pero por regla general Sí. uno no va. O sea, no. Sí, no, a menos de que haya testigos, que es Sí. complicado que los necesites. Pericial. Y a veces ni así. O sea, depende cómo la ordene el juez. Depende de la pericial. Sí, depende de la pericial, depende cómo se ordene su desahogo, pero de ahí en fuera, o sea, realmente... Porque ni No. siquiera cuando hay alguna inspección, o sea, No. tengamos en cuenta algo.
Yo en alguna ocasión ofrecí una inspección y simplemente era cuestión de pues que el actuario fuera al lugar que se tiene que inspeccionar y punto. Sí. O sea, sí, no, o sea, realmente... Y ni te van a ayudar a asentar cosas que no, o sea, no. Y, por ejemplo, la inspección en el Código Nacional es todo un circo distinto, ¿no? A lo que estamos tan acostumbrados a la inspección, ¿no? De mandar al actuario a que ahora tenga que ir el juez, entonces... Es que siempre ha sido así. Bueno, se supone, spoiler alert, se supone que debe de ir el juez, pero no. O sea, normalmente mandan al ciudadano actuario. Sí. A la persona actuaria. Le persone actuario. Porque, pues sí, o sea, normalmente su señoría no sale de su cámara de los secretos y pues bueno, ahí lo tenemos guardadito, ¿no? ¿Es cámara o recámara? Depende la traducción. Sí. Y los usos que le den. Sí, sí, no. Ay, ¿hay alguna forma de concluir con este tema de la reforma que no es reforma, pero que sí se reformó la ley de amparo? Bueno, primero, leer antes de opinar, por favor. Sí, híjole, o sea, es que unos colegas... fueron rapidísimos con el tuit de se murió, ya estaba muerto, ya llevaba 6, sí. ya hasta pasamos el luto, mano. Sí. Y por otro lado, bueno... Híjole, un poquito más de técnica legislativa no les vendría mal a nuestros legisladores. Ahí le estás pidiendo peras a los asesores que están ahí en San Lázaro. Desquiten un poquito del dinero de los contribuyentes, por favor. Sí, yo creo que, pues, híjole, yo creo que son dos peticiones un poquito complicadas. Sí, yo sé. Y sí, o sea, sobre todo me extraña porque, pues, híjole, tuiteros de pues, así que ya traen rato, ¿no? En temas sobre todo de constitucionalidad, de amparo, y que salieron con verdaderas bodrios, ¿no? De opiniones que dices, híjole, o no lo leíste, o insisto, llevas como 3 reformas que no habías leído y te vienes dando cuenta apenas. Sí. Porque esa es la realidad. De muchas cosas que ya estaban reformadas, apenas se dieron cuenta. Sí. Pues yo creo que con eso nos vamos. Pues, colegas, esperamos ver sus comentarios. Ustedes también se dieron cuenta apenas de algunas reformas a la ley de amparo. Déjenos su comentario, suscríbanse al canal y compartan el contenido. Muchas gracias. Gracias.